Vamos a Juan rápidamente, Juan 1. No se preocupen, no me voy a tardar mucho. La palabra de hoy es rápida, es concreta, es directa. La misma escritura lo marca. La palabra jamás regresa al Señor vacía, siempre cumple el propósito, el cometido por el cual fue enviada. El tema del día de hoy ya lo manejamos medianamente o completamente muchos de nosotros. Dice la Biblia en Juan 1, versículos del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo en el cual tú hablas a nuestras vidas. Disponemos nuestra vida, nuestro corazón, para que sea tierra fértil y sea plantada la semilla de tu palabra, de fruto al 100%. Te lo rogamos, Dios. No queremos solamente salir de aquí sabiendo muchas cosas, sino verdaderamente pareciéndonos un poco más al Señor Jesucristo. Ese es el motivo por el cual estamos aquí instruyéndonos en la palabra de verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, estamos hablando del Evangelio de Juan, una predicación expositiva. La semana pasada nos adentramos en la vida de Juan el Bautista. Vimos que Juan el Bautista fue precursor de Jesús en el ministerio terrenal. El mensaje de Juan el Bautista, el arrepentimiento. Ese mensaje sigue haciendo eco en los corazones de las personas aún hoy en día. Juan el Bautista fue un gran ejemplo de lo que es llevar una vida cristocéntrica, menos de Él y más de Cristo, más de Dios. En los versículos del 9 al 16 de Juan 1, de este primer capítulo, el apóstol Juan continúa hablando de Jesucristo y su misión en el mundo. En el versículo, los 14, 15 y 16 lo vamos a ver la próxima ocasión. Ahorita nos vamos a referir del 9 al 13 nada más. En el versículo 9, Juan describe nuevamente a Jesucristo como la luz de los hombres. Ya no nos vamos a detener mucho cada vez que vayamos avanzando en el Evangelio de Juan y encontremos situaciones, por ejemplo, más adelante en el 29, nuevamente cita a Juan el Bautista. Obviamente ya no me voy a detener a hablar de todo lo que pasó con Juan el Bautista, únicamente voy a dar por hecho que usted ya lo sabe, que escucha las predicaciones, que ha estado aquí. Al igual con esto, ya hablamos acerca de la luz. Recuerda que esta afirmación es en contraposición con las tinieblas espirituales. Las tinieblas espirituales es la humanidad entera sumida, alejada de Dios y sin Cristo en su alma. Hablar de tinieblas, sobre todo en este contexto específico de Juan, no se refiere a demonios, a potestades, a principados, a obras demoníacas. ¿A qué se refiere? A que la gente, si no tiene a Cristo, si no es por la gracia de Dios, está sumida en la ceguera espiritual. Están en pecado y lo peor, no se dan cuenta que están en pecado. Por eso es que cuando tú le predicas el Evangelio a una persona, el verdadero Evangelio, que es confrontarlo con el pecado y decirle, discúlpame, pero tú eres pecador y necesitas de Cristo, mucha gente dice, no, yo no he matado a nadie, yo no he violado, yo no soy tan malo. ¿Por qué se ponen así? Porque están en tinieblas, ciegos espiritualmente. En el versículo 10, porque lo que nos interesa sobre todo es 11, 12 y 13, en el versículo 10 reafirma la acción del Verbo como creador. ¿Quién es el Verbo? Alguien dígame. ¿Quién es? Cristo, si vamos bien. En el versículo 10 Juan nos recuerda que el Verbo es el creador. Eso lo hace uno y lo hace igual a Dios, uno con Dios e igual a Dios. Y recalca el hecho de que el mundo no le conoció.
Ya lo entendimos, se lo acabo de decir. Las tinieblas evitan que el mundo nos conozca. ¿Se acuerda que dice 1 de Juan 3:1? Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no lo conoció a Él. Por eso a mucha gente le extraña y dice, ¿vas a ir el 31 a la iglesia? ¿Cómo es posible? Ese día es día de fiesta, ese día deberías de estar con nosotros poniéndote hasta atrás, nada más te estafan. ¿Por qué nos dicen ese tipo de cosas? Porque el mundo no conoce a Dios. A partir del versículo 11 es que empezamos a entrar ahora sí en la enseñanza para nosotros el día de hoy. Juan 1:11 dice la primer parte del versículo, a lo suyo vino. ¿Qué significa? A lo suyo vino es un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo? Un modo de hablar o de escribir de los hebreos, de los judíos. Nosotros aquí en México tenemos, no le puedo inventar y decir mexicanismo porque realmente no sé cómo se le diga, pero también tenemos modos de hablar. ¿Alguno sabe qué significa chido? No, pastor, ese no es mi léxico. Mi vocabulario es mucho más fluido. Por favor. El calor le podríamos decir. ¿Qué significa chido? Gacho. ¿Cuál otra? Chale. Neta. Todo ese tipo de cosas son modismos de aquí, de nuestro país. Los hebreos también tienen sus modismos. Se les llama hebraísmos para ser más específicos. Cuando ellos decían a lo suyo vino, significaba vino a su casa, vino a su hogar, vino a su pertenencia, vino a algo que le corresponde a él. Así, si tú llegabas a tu viña y tenías una viña, decían a lo suyo vino. O sea, no, en lugar de decirte vino el dueño a su casa, a su viña, decían a lo suyo vino. Era un hebraísmo tal cual. Cuando dice a lo suyo vino, es un hebraísmo. Significa que vino a su casa, a su propio pueblo, el pueblo que dice Deuteronomio 7:6, no vaya, Dios mismo eligió. Dios le dice a Moisés, Israel es mi pueblo elegido, son un pueblo especial, no por ser ustedes mejores que nadie, sino porque yo los elegí a ustedes. Esto es así, porque la lógica nos indicaría que el pueblo de Israel, serían los que mejor recibirían a Dios en carne. Mateo 15:24. No quite su dedo de Juan 1 y vaya a Mateo 15:24. Cuando dice a lo suyo vino, significa, o Juan está usando un hebraísmo, que vino a su casa. ¿Quién? ¿Cuál es su casa? El pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, en teoría, si Dios eligió al pueblo de Israel, lo más lógico sería que el pueblo de Israel recibiera con toda comodidad y los que mejor recibieran a Dios en carne. Mateo 15:24. Jesús le respondió y le dijo, no soy enviado, sino ¿a dónde dice primero que fue enviado? A las ovejas perdidas de Israel. Al pueblo de Israel fue enviado. Dice la segunda parte, regrese nuevamente a Juan 1. La segunda parte del versículo dice, o la siguiente parte del versículo dice, y los suyos no le recibieron. La semana pasada ya entramos un poco en este tema. Los judíos, el pueblo elegido de Dios, descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob, esperaban la llegada del Mesías prometido. Ellos habían escuchado las profecías 400 años antes de Malaquías. Antes de que venga el Mesías, tiene que venir Elías. ¿Quién es Elías? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque la misma apostasía que había en tiempo de Elías era la apostasía que había en el tiempo en que Jesús viene a la tierra, y los dos vienen con un mensaje: arrepentimiento. El pueblo de Israel llevaba más de 400 años esperando que el Mesías llegara. La situación nacional de Israel en la época de Jesús era extrema. Había opresión por parte de las naciones extranjeras, y esto había sucedido durante siglos, desde que Babilonia los conquistó, pasando por los persas, los asirios, los griegos y por último los romanos. Les habían robado
toda su autonomía como nación. Los judíos tenían pena de muerte. La pena de muerte en la ley mosaica era morir por lapidación. El día miércoles veíamos un poquito de esto y les decía, no es como ponen en las imágenes de que agarren piedras y lo maten a pedradas. El morir por lapidación, buscaban las piedras más grandes, porque la persona por lo regular estaba indefensa en el suelo, buscaban las piedras más grandes y se las dejaban caer sobre piernas y brazos y en la cabeza, en el pecho, con el fin de infringir la muerte. No crean que estaban contra la pared y les pegaban de piedrazos. El morir por lapidación era tomar piedras enormes y dejarlas caer con todas tus fuerzas sobre las personas. Pero años antes de que Jesús fuera a la cruz, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Primero, porque estaba profetizado que no sería quebrado ningún hueso suyo. Si él hubiera muerto por lapidación, necesariamente se hubiera roto uno o muchos de sus huesos. Años antes de que Jesús fuera a la cruz, los romanos les quitaron todavía más autonomía a los judíos y les dijeron, ustedes no van a decidir cómo muere la gente. ¿Quieren que alguien tenga pena de muerte? Van a tener que venir conmigo como gobierno. Por eso es que primero llevaron a Jesús con Herodes, y de Herodes, ¿a dónde lo mandaron? Con Pilato, el gobernador romano, porque Herodes sabía y los judíos sabían, nosotros ya no lo podemos matar. Si nosotros lo matamos, nos estamos rebelando contra los romanos. Les habían quitado su autonomía. La opresión llegó al punto de querer borrar su identidad religiosa. El terrible rey Antíoco IV Epifanes, mandó suprimir el culto al Señor. Por ahí del año 150 antes de Cristo, un considerado anticristo en la historia hizo algo. De descendencia griega, profanó el templo, entró al templo con sus soldados. 3 cosas que hizo en contra de los judíos para profanar. Primero, ningún gentil podía entrar hasta el lugar santísimo, hasta el lugar santo, mucho menos ofrecer holocausto. Él se metió. Segundo, tenías que ofrecer un animal limpio, un animal puro, y él tomó un cerdo, un puerco. Y tercero, tenía que ser ese animal macho, porque no dice que puedes ofrecer una corderita, tiene que ser un macho, un cordero. El animal específico que Antíoco IV Epifanes sacrificó fue una puerca, no sé si sabía eso, fue una cerdita. ¿Por qué hizo esto Antíoco IV Epifanes? Con eso estaba queriendo dar un golpe a la nacionalidad judía. ¿Saben qué? Ustedes y su Dios no valen nada. Mira tu Dios. Si tu Dios fuera tan poderoso, ahorita hubiera bajado y me hubiera evitado que yo hiciera ese sacrificio. ¿Ves cómo tu Dios no sirve de nada? Eso le pegó a mucha gente en la identidad judía. Mucha gente se quedó tambaleando y dijo, bueno, sí es cierto, si mi Dios es tan fuerte, ¿por qué? Y mucha gente estaba en una situación tremenda. Los libros deuterocanónicos de los macabeos relatan la rebelión de la familia de Judas y Matatías macabeos en contra de las atrocidades recibidas por los extranjeros. Las leyes eran tan severas contra los judíos que vamos a ver un ejemplo. Vaya a Mateo 5:41. ¿Por qué le digo todo esto? Porque era tan fuerte la opresión de los romanos en su tiempo, de los griegos, de los babilonios, de los persas, de los asirios sobre la nación judía, que ellos solamente tenían una esperanza y era, Mesías, ven ya. Ya querían que viniera el Mesías. Ahora, si Dante Gebel hubiera vivido en su época, les hubiera dicho ratas, porque Dante Gebel dice que los que anhelan la segunda venida de Cristo son ratas, porque las ratas se quieren bajar cuando el barco se hunde, que él no quiere que Cristo venga, él quiere reinar primero. La Biblia dice que el Espíritu Santo le dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús, ven pronto. El Espíritu Santo en nosotros dice, ven Señor Jesús, pero él dice, no vengas. Entonces, yo no creo que él tenga el Espíritu Santo. Mateo 5:41. ¿Cómo era la ley en contra de los judíos? Era tal, dice, a cualquiera que lo obligue a llevar carga por una villa, ve con él 2.
Las leyes de opresión contra los judíos eran tan fuertes que los romanos habían puesto una ley que decía, si tú encuentras a un judío de la edad, de la condición que sea, te da igual, y tú traes tu equipaje contigo, traes tu carga, traes tu mochila, lo que sea que estés cargando, tú tienes el derecho de decirle, sin preguntarle si quieres, si agua va, ven, carga mi equipaje una milla. No te importaba, es que estoy mal de mi pie, es que, mi rodilla, yo iba a ser futbolista profesional, pero me amolé la rodilla, no importa. Es que estoy malo, estoy enfermo, ya estoy muy grande para hacer esa carga. No importa, traigo esa carga conmigo, la tienes que llevar. Y los judíos no podían oponerse, ellos tenían que decir, sí, adelante, allá vamos. Los judíos tenían por eso un fuerte rencor contra sus enemigos. Aguardaban impacientemente la llegada del Mesías, que restauraría el reino de David. David, el más grande rey de Israel, su pueblo. Pero había algo, ellos no esperaban al Mesías Salvador, sino al Mesías Rey. Lucas 24:20. Así era la condición en la época de Jesús. Años antes de que Jesús naciera, así estaba. El Señor, por boca del profeta Malaquías, habló 400 años antes de Cristo y después de eso guardó silencio. No volvió a haber profeta ni palabra del Señor en 400 años hasta que Juan el Bautista se paró a decir, arrepiéntanse. Lucas 24, 20 y 21. Fíjate cómo está fuerte esta situación. Dice, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Quiero que me vea y ponga mucha atención. Le voy a explicar el contexto de esta cita. La Biblia dice que Jesús murió y que 3 días después se apareció a 2 discípulos de él en camino de Emaús a Jerusalén, como 15 kilómetros. Los 2 discípulos iban platicando, oye, ¿cómo ves esto que acaba de pasar? Y en eso se aparece Jesús y empieza a caminar con ellos. Ellos no vieron que era Jesús, sus ojos estaban velados para ver que era Jesús. Jesús les pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué platican? ¿Qué está pasando? Y le dicen, ¿eres tú el único judío que no sabe qué está pasando? ¿No sabes que había un hombre llamado Jesús que hizo milagros, que hizo señales, pero que lo mandaron crucificar y que acaba de morir? Ahí es donde leímos en el versículo 21 y en el versículo 20, y en el 21 le dicen ellos, nosotros creíamos que Él era el que iba a redimir, a levantarnos como nación nuevamente, a levantarnos como en los tiempos de David, de Salomón, cuando éramos la nación fuerte, poderosa, que teníamos nuestro brazo sobre las demás naciones, pero no pasó. Y dice que eran sus discípulos. Ojo, mucho ojo, porque hoy en día hace mucho tiempo di una enseñanza de esto, la di hasta... Una vez que me invitaron a predicar en Acapulco, curiosamente ya tampoco allá me invitan a predicar, no sé por qué, quién sabe por qué será. Les di esta enseñanza y les decía que debemos de tener mucho cuidado de andar como estos discípulos camino a Emaús, que caminamos al lado de un Jesús que no conocemos, que no sabemos quién es, que solamente estamos con Él porque queremos cumplir nuestros propios intereses personales. Yo voy a ir a la iglesia para que Jesús me bendiga. Yo voy a ir a la iglesia para que se me haga lo de mi casa, lo de mi coche, lo de mi trabajo. Yo voy a ir a la iglesia para que Dios haga mi familia, para que Dios me levante, mi milagro. Y caminan con un Jesús que no conocen, que no sabes ni quién es, pero que quieres que te dé lo que tú quieras. Ya después, ahí estuvimos, después hablaremos de esa. Ya cuando lleguemos a Lucas, ya veremos más. Hechos 1:6, no es la única ocasión, Hechos 1:6.
Fíjate, aquí el contexto es el siguiente, ahora te lo digo primero antes de que lo leamos. Se reúnen los discípulos, Jesús los reúne, después de estar 40 días, 40 noches con ellos, después de haber resucitado, los reúne y les dice, bueno, ya me voy a ser ascendido al cielo, esperen la promesa, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes, estoy parafraseando, y en el versículo 6 los discípulos le hacen una pregunta directa a Jesús, le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿qué dice que aquí? ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué querían los discípulos? Que levantara nuevamente la nación como había sido en tiempos de gloria, en los cuales ni los filisteos, ni los amonitas, ni los moabitas, ningún pueblo se les podía hacer frente a ellos. La esperanza mesiánica de los judíos aún era como la de muchos judíos, la de un reino político establecido por un descendiente de David. Ellos querían volver a reinar, ser gobernadores del mundo entero, someter a sus enemigos bajo sus pies y ser la nación esplendorosa que llegaron a ser bajo el reinado de David y Salomón. La lección que podemos aprender de esto es que nunca pongas tu mirada en el pasado, a pesar de que haya sido glorioso, pues eso va a desviar tu mirada de Cristo, tal y como le pasó a los judíos. ¿Sabes? Los judíos tenían su mirada puesta en el pasado, en un hecho específico, en un tiempo glorioso, y eso quitó su mirada de Cristo. Muchas veces hemos pensado, vaya mientras Eclesiastés 7:10, es que antes me iba mejor, es que antes yo tenía más, es que antes yo podía más. Me acuerdo todavía la época cuando tenía tal edad, era cuando yo sí, era cuando yo esto, era cuando... Cuando tú pones tu mirada en el pasado, aún así sea en un hecho glorioso, cuando yo predicaba, cuando yo cantaba, cuando yo hacía, no importa qué hecho glorioso hayas hecho, corres el riesgo de quitar tu mirada de quien verdaderamente importa. ¿Quién es? Cristo. Eclesiastés 7:10. Permítame, por estarle hablando ya ni fui. Si viene en su Biblia Eclesiastés, en la mía se perdió. Aquí está ya. Eclesiastés, el predicador es lo que significa en el griego, en el hebreo, 7:10. Fíjate, el hombre más sabio sobre la tierra en su época, muchos consideran que de la historia, después de Jesús obviamente, dice, nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Cuando tú preguntas, ¿por qué antes tenía más? Y te volteas a ver, empiezas como los gatos. ¿Has visto un perro cuando lo atropellan? ¿Cómo trae? A lamerse la llaga. Antes me iba mejor. Antes estaba, te estás como perro lamiéndote la llaga. Tú nunca te preguntes por qué en los tiempos pasados te iba mejor. Tú pon tu mirada enfrente hacia Jesucristo. Los judíos esperaban en las profecías hechas por Daniel, por Ezequiel, por Amós, por Abdías, por Miqueas, Zacarías, profetas que hablaron del reinado del Mesías, pero se les olvidó la profecía de Isaías 53, el siervo sufriente. Vaya Isaías 53. Todos estos profetas hablaron de que el Mesías vendría a reinar con vara, con mano fuerte, con vara de hierro. Pero ¿sabes? Se les olvidó Isaías 53. Todavía en la actualidad hay un video en internet, no sé si lo han visto, donde dicen el capítulo olvidado por los judíos, creo que algo así se llama, donde tú les lees Isaías 53, bueno, les leen y se quedan, ¿de quién habla aquí? ¿De qué es esto o qué? Oye, pero tú eres judío, tú eres de la nación judía. Sí, yo espero el Mesías que venga y que establezca el reino de David, Shalom, Baruch Hashem. A ver, lee Isaías 53. No, pero esto habla de Isaías cuando lo partieron a la mitad. No, nada que ver. Isaías 53 es un pasaje mesiánico, nos habla de Jesucristo totalmente. Dice Isaías 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca.
Aquí dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Esto lo estudiamos en Cristología y le decía, la apariencia física de Jesús como hombre, no era la apariencia que ponen en los cuadros de un hombre caucásico, ojos azules, nariz respingada, una barba bien bonita, bien cuidada, no como la mía, no, era algo verdaderamente, lo ponen, de hecho les decía, está la teoría de que parece que fue Tomás de Cavalieri, que era el amante de Miguel Ángel. Miguel Ángel pintó ese cuadro, él tenía su amante y en honor a su amante pintó el cuadro y le puso nada más ahí, él es Jesús. Jesús no era así. Jesús dice la Biblia que no tenía parecer ni hermosura en él, no había algo que llamara la atención físicamente. De hecho ese día traje una diapositiva y era un judío normal de la época, parecía de hecho más hasta latinoamericano, tez morena clara, los ojos hundidos, nariz prominente, o sea, no, nada que ver. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones. Isaías no murió por las rebeliones del pueblo, Cristo sí por las nuestras. Dice, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. La parte donde dice molido por nuestros pecados, ¿cómo fue la flagelación? ¿Se acuerda que lo vimos aquí? Eran unas bolas de hierro, eran unas bolas de metal, los ponían sobre un poste a manera de que estuvieran encorvados. Le decía yo, esa película de la Pasión de Cristo donde queda colgando no era así. Ellos quedaban completamente encorvados para que no pudieran hacer esto. Cuando les daban el latigazo, cada vez que te dan un golpe, tú por reacción haces esto para amortiguar el golpe. Pero al momento de estar completamente con la espalda así arqueada, no podías hacer esto. Entonces todos los golpes entraban directamente en la humanidad de Jesús, al grado de que dice la Escritura que quedó molido por nosotros. Versículo que vamos, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, por eso fue su sacrificio. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué le decía a Pilato? ¿No sabes que yo tengo el poder de salvarte, de rescatarte? Y Jesús, ¿qué decía? Nada, callado. Dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. No habla de Isaías, habla de Jesús. Con todo esto, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma, o sea, nosotros como hijos de él, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. La muerte de Jesús fue porque literalmente su corazón se partió en dos, seguía bombeando partido, por eso es que salió plasma y glóbulos rojos. El apóstol Juan dice que fue agua y sangre, obviamente porque él no sabía el término plasma, glóbulos rojos. Antes de ser el Mesías Rey, Jesús fue enviado para ser el Mesías Salvador del mundo, salvarlo de su estado de pecado y de muerte espiritual. Pero el pueblo de Israel no lo entendía.
Sus mentes entenebrecidas por el pecado estaban ajenas a esta verdad. Es por ese motivo que lo rechazaron por completo. Se opusieron a él al no cumplir con sus deseos de grandeza. Tú no vienes a cumplir mis deseos de grandeza, no. A lo suyo vino y ¿qué dice? Y los suyos no le recibieron. En el versículo 12, regrese a Juan 1:12. Esto es lo que significa el versículo 11 nada más. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y créanme, lo estamos resumiendo, porque hubiéramos podido ver cada una de las profecías en Isaías, en Daniel, en Oseas, en Joel, en Amós, en Abdías, en Miqueas, en Zacarías. Hubiéramos visto cada una de ellas, cómo hablaban de reinado, etcétera. En el versículo 12, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El versículo 12 continúa diciendo que para ser un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, es necesario reunir dos requisitos. Son indispensables los dos. Tú no puedes tener uno y no el otro, son los dos. Primero, recibirle. Segundo, creer en su nombre. ¿Qué es recibirle? Es muy distinto a aceptarle. Por eso le decía que este tema ya lo manejamos muchos. El falso evangelio produce falsas conversiones. A partir de los años 1850 a la fecha, un hombre llamado Charles Finney hizo una nueva forma de evangelizar, en la cual él decía, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Yo, venga, pase aquí enfrente, levante su mano, repita después de mí esta oración: Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón. Esto se ha desatado hasta la fecha de manera y de proporciones épicas y se llama evangelio decisionista. Un evangelio en el cual dicen, acepta a Cristo en tu corazón y serás salvo. Solo repite esta oración. No hay nada más peligroso a las vidas espirituales, ni nada más alejado a la verdad de la Escritura. Se promueve a un Cristo sin soberanía. Se promueve a un Cristo casi obligado a dar su salvación solo por el hecho de que lo añadiste a tu vida casi como un accesorio y no como el Señor y Rey de tu vida. Promueven a un Cristo que casi está obligado a salvarte. Yo hice una oración, Señor, ahora me tienes que salvar y me tienes que dar lo que yo te pida, cuando la Biblia habla completamente diferente de esto. La palabra para recibir es la palabra griega lambano. Significa, escuche bien, cuando dice recibir a Cristo, sí recibimos a Cristo, no lo aceptamos, y ahorita va a ver la diferencia. La palabra griega es lambano. Cuando el apóstol Juan escribió esto, él tenía en mente lo que significa. Significa tener, tomar, recibir, pero en un sentido intenso y no meramente superficial. La palabra que escribió Juan para recibir significa tomar, pero en un sentido intenso. Es mío, aquí, yo me lo quedo, me lo apropio. No solamente algo superficial. Ah, sí, Señor, gracias. Cuando Juan escribió recibir a Cristo, él estaba diciendo es algo que te apropias intensamente. Sobre todo, la gran diferencia entre recibir y aceptar a Cristo es que cuando tú hablas de aceptar, somos nosotros los que le abrimos la puerta. Sí, te acepto. Cuando habla de recibir, es porque tú solamente estás recibiendo de su gracia. Tú no lo merecías, pero el Señor dijo, aquí está. Y entonces tú dices, me apropio con todas mis fuerzas. Y aceptar es como, pues sí, pásale, yo te acepto. Nosotros no aceptamos a Cristo, nosotros recibimos el regalo de amor por su gracia solamente. Denle un aplauso al Rey. La segunda parte, ya no me voy a adentrar en el evangelio decisionista, ya le he dicho muchas veces. Hace ratito en la mañana pasó nuevamente este hombre que luego viene, sí, el ofrendas le dicen. Tenga cuidado, de verdad, ya no sé si ya le había dicho, pasó una vez y les decía,
a uno de... ¿Dónde está? Ahora no estaba, que les decía, no sé si les dijo el pastor, lo que pasa es que él me recoge una ofrenda y entonces, pero no ha llegado, entonces si quiere deme dinero y ya después el pastor le va a dar, no le dé ofrendas a nadie, no le dé, más allá de lo que salga de su corazón, obviamente. Si usted dice, no, pues sí, le voy a dar algo, porque si después usted viene y me dice, pastor, ya le di la ofrenda, ¿cuándo me la regresa? Yo le voy a decir, ay, hermanito, inocente palomita, todavía falta para el 28. Yo no estoy levantando ofrendas para nadie. Si lo hiciera, si hubiera la necesidad, yo me paro aquí enfrente y le digo, amado hermano, está esta situación, vamos a unirnos como cuerpo de Cristo. Este hombre lamentablemente viene drogado, viene tomado, pero él dice que es cristiano, porque un día en un ministerio Alcance Victoria, se llama, un ministerio 100% pentecostal, él dijo, Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Ya, eso es peligrosísimo, porque lleva una vida de pecado desenfrenado. La Biblia no se contradice, Hebreos 12:4 es muy claro y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Si yo promuevo un evangelio así, acéptalo, vive como quieras, yo voy a dar cuentas delante de Dios. Por eso es que este evangelio no. El segundo requisito, ya vimos que es recibirle. Segundo, creer en su nombre. Por supuesto que la palabra que usa Juan para creer es pisteu, que significa una fuerte confianza. Es la misma raíz de donde viene la palabra pistis, que significa fe. Para los hebreos, creer en el nombre de Dios era algo muy importante. Vamos a dos citas, Salmo 9:10. Salmo 9:10 y Salmo 27. ¿Por qué no prenden los ventiladores? Creo que ya está haciendo calor, ¿no? ¿Se me ayuda con los ventiladores? Por favor, también ese de aquí arriba. Sí, empieza a oler a carnitas. No trajimos carnitas para la kermés. Soy yo que ya estoy sudando, es que hace calor. Ahí sí les da risa, ¿verdad? Híjole. Salmo 9:10, escuche, para ser hijo de Dios, el apóstol Juan dice, hay dos requisitos. Recibirle, significa que Dios de su gracia te da a Cristo, no nada más es, yo te acepto, hago una oración, va mucho más allá, habla de un sentido intenso, de apropiarte. El segundo es creer en su nombre. La palabra griega para creer es pisteu, significa una fuerte confianza. Para los hebreos creer en el nombre de Dios es algo muy importante, muy intenso. Salmos 9:10 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Versículo 10, leí el 9, perdón. En ti confiarán los que, ¿qué dice? Conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 27, allá adelantito. ¿Se da cuenta cómo el salmista dice, en ti confían los que conocen tu nombre? Para los hebreos, ya después lo vamos a ver más adelante en otras enseñanzas, hablar del nombre, decían, es alguien que tiene un nombre, quiere decir que era alguien de reputación confiable, que no era como cualquiera de, es que él dice que viene y no viene. No, fue fulano el que lo dijo, él siempre cumple. Por eso cuando decían, es el nombre de Dios, es alguien en quien puedes confiar. Salmo 27. Estos confían en carros, aquellos confían en caballos, mas nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios, tendremos memoria. Los hebreos confiaban y creían en Dios porque sabían quién es y cómo es Él. Creer en Cristo significa confiar en Él, significa confiar en la obra que hizo en la cruz del Calvario y que nos ha favorecido al morir en nuestro lugar. Significa confiar que ha tomado la cruz y el castigo que nosotros merecíamos. Significa confiar que nos ha regalado su justicia para así tener una vida diferente delante de Dios. Una vida de verdaderos hijos de Dios. Confiar en el nombre, creer en el nombre, va mucho más allá de decir en el nombre de Jesús. Mucha gente utiliza el nombre de Jesús como amuleto. Recientemente tenía una plática con una persona
que no es o quiere, o no sé cómo llamarlo, pero está un poco familiarizado con el cristianismo y me decía, es que en mi trabajo hay muchas situaciones, pero yo ya limpié todo en el nombre de Jesús. O sea, toma el nombre de Jesús casi como un amuleto, como algo. Y lo digo, no está mal que tú y yo oremos en el nombre de Jesús, no me malinterpretes, pero esta persona ni conocía, todavía anda en el mundo, o sea, está muy... Pero toman el nombre de Jesús muy así como, es que es mi amuleto. No, creer en el nombre de Jesús es conocer quién es Él, cómo es Él y confiar con todo tu corazón en Él. Si tú no le conoces y no sabes cómo es Él, no vas a confiar en Él, por eso no crees en Él. Versículo 13, vamos a terminar ya. Juan 1:13. La frase en el versículo 13 que dice, los cuales, ¿cuáles? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, no son engendrados de voluntad de carne, ni son engendrados de voluntad de varón, sino que son engendrados de la voluntad de Dios. Los tres no son engendrados o nacidos de sangre. Se refiere a que no es por línea genealógica humana, no es por herencia, no es por nacimiento natural. Yo soy hijo de Dios, yo lo creo con todo mi corazón, tengo mi fe en Cristo, esa fe ni siquiera es mía, Dios me la regaló. Pero eso no significa que mis hijas, que son sangre de mi sangre, también ya al nacer son hijas de Dios. Ellas tienen que conocer el Evangelio, se los voy a enseñar y yo creo firmemente en un Dios de gracia y de soberanía que las puede salvar también. Pero el hecho de que nacieron de mí como cristiano no significa que son hijos de Dios. Esto ya lo hemos visto, Dios tiene hijos, no nietos. Eso es lo que significa el primer no. El segundo, no son engendrados por voluntad de carne. Se refiere a la pasión entre hombre y mujer. Pasión natural que se consuma en el matrimonio. Fuera del matrimonio, esta intimidad es pecado. Cuando la pasión se consuma, da como fruto el nacimiento de un nuevo ser. Pero recuerde, Dios no necesita una contraparte femenina para tener hijos. Hay gente por ahí que anda predicando de la esposa de Dios, que Dios tiene esposa. Te dicen, ¿cómo tuviste hijos? No, pues con mi esposa. Tú tuviste una esposa, tú el varón, y entre los dos tuvieron un bebé. Sí, Dios es lo mismo. Dios tiene su esposa, el Espíritu Santo. Ellos tuvieron intimidad y aquí estamos los hijos de Dios. Eso es, no sé, ya pasa de herejía. O sea, el nivel más allá de herejía, que es babosada. Ya ni siquiera es herejía. Ya es algo tremendo. Dios no necesita de una esposa para tener hijos. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque nosotros no creamos. Pero ¿se acuerda cuando vimos el verbo creador? Dios con el poder de su palabra crea las cosas de la nada. Donde no hay nada, ex nihilo se llama en el griego, donde no hay nada, Dios dice sea la luz y es la luz. El tercer no son engendrados de voluntad de varón, se refiere a las capacidades humanas. Juan está diciendo, ser hijo de Dios está fuera del alcance de todo ser humano. Por eso termina la frase diciendo que los hijos de Dios son engendrados solamente por la voluntad de Dios. A esta doctrina, ya la vimos, se llama monergismo, que nos dice que la obra de la regeneración, el nuevo nacimiento, el ser hijo de Dios, el ser salvo, como le quieras llamar, es obra única y exclusivamente de Dios. Toda la gloria se la lleva el Señor. Lo único que aportamos nosotros es el pecado que la ha hecho necesaria. Quiero terminar yendo a Primera de Juan 3.1. Vamos a Primera de Juan 3.1. Con esto termino. Usted no hizo una oración, no es hijo de Dios porque hizo una oración, o porque tiene mucha fe o muchas ganas, o porque usted fue muy bueno. Usted y yo somos hijos de Dios por la pura voluntad de Dios. Una voluntad afectiva, una voluntad amorosa. Primera de Juan 3.1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál fue ese amor? Cristo en la cruz
del Calvario y su buena voluntad para elegirnos como sus hijos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Ser un hijo de Dios es solamente por la voluntad afectiva y amorosa de Dios. Por eso Juan en sus cartas les dice, mire qué grande amor. ¿Ven cuántas personas hay a su alrededor? ¿Ven cuántos en el imperio son perdidos? ¿Ves cuántos? Es más, no te voy a decir en el mundo, ni en México, ni en el Estado de México. ¿Sabes cuántos de tus vecinos, de tus amigos en la escuela, en el trabajo, aquí en Valle de Chalco, no son cristianos? ¿Sabes por qué tú eres cristiano? Porque Dios tuvo amor para contigo y nada más. No hiciste nada. No fue porque tus papás son cristianos, no fue porque tú tuviste fe o le echaste muchas ganas, no fue porque lo merecías, fue únicamente porque Dios es bueno y quiso que fuéramos sus hijos. Por eso es que estas doctrinas nos llevan a humillarnos y a decirle con todo el corazón, gracias Dios. Porque habiendo tantos vecinos míos alrededor, habiendo tantos familiares míos que no te conocen, de entre todos ellos me elegiste a mí. Yo no puedo presumir que soy mejor que ellos porque no hice nada para ser mejor que ellos. Yo únicamente creo en tu nombre y te he recibido, pero esto es obra de tu gracia, tampoco es algo que venga de parte de mí. Por eso es que solamente nos queda decirte con todo el corazón, gracias Señor, se trata de ti siempre.